Hola, hola. Bueno, pues yo soy la doctora Dianet y el día de hoy tenemos un tema preparado que tiene que ver con el duelo. Y bueno, pues este tema es de suma importancia porque es uno de los motivos de consulta que más llegan a atención psicológica. Y bueno, pues una cuestión importante de conocer o de saber de qué cosa es el duelo va de la mano con el hecho de que pues, el duelo es una respuesta psicológica que vamos a tener cuando perdemos alguna cuestión o alguna persona, que perdemos quizá a lo mejor la salud, que perdemos alguna estabilidad o que incluso terminamos una relación de pareja. Esto es de suma importancia, sobre todo porque en muchas ocasiones lo que no queremos pasar o lo que no queremos que suceda en este sentido, pues es tener ese dolor. Y este dolor es algo natural, es algo normal, tenemos que experimentar cuando nosotros tenemos este proceso, esta cuestión que se activa cuando vamos a tener una situación complicada o difícil. Y bueno, hay muchas propuestas a nivel teóricas con respecto a lo que es el duelo en términos generales, y propuesto por Elizabeth Kubler-Ross, que habló mucho acerca de esta temática, habla de algunas etapas del duelo. Estas etapas no necesariamente tienen que ser etapas continuas, es decir, que sean estáticas, primero pasa la uno, la 2, la 3, la 4 y ya termino en la 5. Y tampoco no son ni estáticas ni tampoco tienen una temporalidad determinada. Va a depender mucho de la circunstancia que tengamos en cuestión del duelo, es decir, si por ejemplo perdimos a una persona, va mucho de la mano con la importancia que esta persona tenía en nuestra vida, también la situación o el momento en el que se presentó esta pérdida, que puede ser, por ejemplo, una relación de pareja. Si yo además de que termino una relación, tengo otra situación como, por ejemplo, pues no sé, alguna limitación en mi trabajo, alguna limitación en la parte académica, en mi familia, pues indudablemente eso también va a implicar más situaciones complejas o complicadas. Y bueno, pues también la temporalidad no necesariamente tiene que, o tenemos que hablar de que para que nos impacte mucho una pérdida, tuvo que haber sido algo de mucho tiempo. No podemos tener relaciones muy intensas que duran poco y que generan bastantes disturbios o bastantes malestares. Entonces, en este sentido, también hay que tomar en consideración ello. Bueno, dentro de estas etapas propuestas por Kubler-Ross, la primera es la etapa más complicada, sobre todo porque es muy larga, es compleja, es tediosa, de mucho dolor, si lo queremos ver de esta manera, que es la etapa de la negación. En esta etapa de negación, pues tenemos que enfrentarnos a que esta situación, esta persona, esta circunstancia ya no está presente y que ya no va a regresar. Esto puede ser como muy simple y a veces pensamos que con 2 días, 3 días, una semana, como que ya lo aceptamos y nos damos cuenta que ya no está. No solamente es eso, este proceso incluso puede ser muy largo, sobre todo porque aunque entremos quizá en un proceso terapéutico y empecemos a trabajar toda esta parte de la negación, si hablando, por ejemplo, en particular de una ruptura de pareja, si llevamos, no sé, 2, 3 semanas, 2 meses trabajando con esta situación y ya estamos aparentemente ya terminando esta primera etapa, pues de repente aparece un mensajito con un simple hola, y esto puede ser algo que genere un disturbio bastante complicado. Entonces, esta etapa de negación es complicada, es compleja, y la importancia de esta va a ir de la mano con el hecho de que podamos romper la esperanza. Es bastante complicado, es bastante feo tener que hablar de romper la esperanza, pero va a ser necesario para poder seguir adelante, sobre todo porque si nos ponemos a pensar que la esperanza pudiera ser como un globo. Si yo el globo simplemente lo desinflo, lo que voy a hacer es que le voy a dar continuidad a esta etapa de negación. ¿Por qué? Porque me voy a aferrar a la esperanza de que en algún momento la relación pueda seguir adelante, podamos continuar juntos, podamos hacer muchas otras cosas, y esto obviamente va a generar bastantes disturbios y me va a permitir que yo me quede en esa etapa mucho más tiempo. Si yo rompo la esperanza de tajo, quiere decir que yo tendría que prepararme para dejar ir como todas estas situaciones, cosa que no, a veces no estamos preparados desde el primer momento y tardamos en poder hacerlo. Pero una vez que podemos romper esta esperanza, entonces podríamos decir que le daríamos cabida a la
siguientes etapas de este proceso de duelo. De ahí tenemos algunas intermedias, que en este caso estas intermedias pues van de la mano con una fase de ira, otra fase de negociación y otra fase de depresión. Estas pueden ser muy variables y podemos estarlas alternando. Tampoco vamos a hablar de que en un día podamos tener todas las fases, porque no es así. Simplemente estas fases nos van a dar incluso algunas notas, algunas ideas de lo que está pasando con la persona. Por ejemplo, en la ira podemos tener este arranque de enojarnos con la persona con la que terminamos, o si, por ejemplo, estamos enfrentando un proceso de duelo por enfermedad, pues enojarnos porque tenemos esa enfermedad. Si creemos en un ser superior, enojarnos con ese ser superior por esta cuestión de que estoy teniendo esta enfermedad y demás. La negociación va de la mano con el hecho de que yo pueda como estabilizar quizá esta situación, este detonante de decir, bueno, pasó esto, pero pues puedo tener esto, puedo resolverlo de esta manera, a lo mejor viene algo diferente. Si yo, por ejemplo, perdí mi trabajo y tengo esta cuestión de quedarme como en esta situación estática, quizá la fase de negociación iría de la mano con el hecho de decir, bueno, pues ya el trabajo ya estaba terrible, entonces, bueno, pues ahora tengo que buscar un nuevo empleo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. O sea, todo este tipo de cuestiones son las que nos permitirían, nos ayudarían a poder encaminar esta situación de una forma más amable para poder resolverlo. Y bueno, otra etapa importante también va de la mano con la depresión, cuando los recursos se están agotando y empezamos a tener como esta fase donde pues nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, como que no estamos resolviendo las cosas, que pues ya la situación está muy complicada, no me siento motivado, y esa es una etapa que también puede pues estar ahí presente en un proceso de duelo. Y es algo también normal. Y posteriormente vamos a tener una última etapa que es la etapa de aceptación, donde ya pude hacer esta negociación, ya me sentí terrible por toda esta situación que ocurrió en este proceso de duelo. Y bueno, sigo adelante. Y en este seguir adelante implicaría pues tener una nueva perspectiva, hacer otras cosas, tener una forma distinta de poder visualizar la situación, y esto también va de la mano con el hecho de que yo pueda hacer como otras cosas. Como los comentaba, estas etapas, las que podríamos decir que son fijas, son la etapa de la negación y la etapa de la aceptación. De ahí en fuera podríamos hablar que estas otras tres que se mencionaron, pues van a ser variables, sobre todo porque no van a ser estáticas. Va a depender mucho de la circunstancia. Incluso una misma persona que ha vivido varios duelos, pues lo puede vivir de forma completamente diferente. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y otras situaciones que, bueno, en la literatura podemos encontrar eh, autores que hacen referencia a que un duelo más o menos va a estar durando, no lo normal, por supuesto, va a estar durando más o menos 6 meses a 2 años. Podemos hablar de esta temporalidad. No siempre va a ser así. Yo sí te podría decir que no va a durar menos de 6 meses. Sí tenemos que tener este tipo de cuestiones. Tampoco se trata como de que te quedes en casa encerrado. O sea, obviamente en el proceso de duelo vas a seguir siendo funcional, va a seguir habiendo otras cosas. Va a haber dolor, eso sí es algo que tenemos que considerar, pero el dolor es algo que tenemos que vivir, sobre todo porque tenemos que tener una adaptación a esta nueva circunstancia que ya no va a estar presente, y en esta situación de tener esta adaptación, pues tendríamos que hacer evidencia de los recursos con los que contamos, y eso también es algo que nos va a ayudar a saber si va a durar más esta etapa de duelo o no. Indudablemente en este sentido, una cuestión importante de tomar en cuenta es que este proceso lo tenemos que vivir. Es un proceso que está ahí presente para en cualquier momento. No es, tampoco es como que lo anunciemos, no sabemos en qué momento se puede presentar, y obviamente pues va a generar este tipo de situaciones. Si tú observas que estás en un proceso de duelo, date por lo menos un mes para empezar a vivirlo. Si notas que se empieza a complicar, ahí sí solicita ayuda para que pueda haber esta guía en este proceso, y sobre todo pues el que se pueda solucionar lo más amable que se pueda. No por entrar en un proceso terapéutico quiere decir que lo vas a resolver en menos tiempo, por supuesto que no, pero la guía sí puede ser una forma que te ayude a resolver de una forma más amigable, por decirlo de alguna manera.
Indudablemente hay duelos que pueden vivir años, pueden existir años y que pueden convertirse en un duelo complicado y que obviamente sí generan algún disturbio en la funcionalidad que podemos tener como personas. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Déjenos sus comentarios, déjenos qué otros temas quieren que abordemos próximamente y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.